semiología para ayudarles. No sé cómo están en cuanto a cómo se está repartiendo las notas. ¿Alguien me puede informar cómo se está repartiendo? Por ejemplo, en mi año creo que era 20 laboratorio, 20 radio y 60 semi. ¿Este año cómo está? Y consultar con este de cátedra cómo va a ser su ECOE. En el de mí era un poco más teórico que práctico, el ECOE. Eh, Nos hacían sacar bolillo y eran preguntas que había que responder de manera oral frente al doctor. Entonces, así nomás, recomendación, pues, rájense. Eh, este año rájense porque es como, yo lo he visto, es un nuevo comienzo. Eh, Mucho a lo que he visto no va a importar qué hayas hecho en primero, qué hayas hecho en segundo, no te ayuda, excepto en fisiopato, fisiología, ahí sí que van a necesitar, y un poco de anato en radio. Demás, no. Así que métanle ganas, es como un nuevo comienzo. Entonces, en esta expresión vamos a tocar 4 temas. Simple y sencillo, lo que pueda entrar. Introducción a la semiología, relación médico-paciente, laboratorio clínico, historia clínica. Bien, entonces, en cuanto a la introducción a la semiología, el ser humano va a ser un ente físico, psíquico y social. Esto es muy importante ya que de esta parte, de esta definición, también sale lo que es la definición de salud. Aunque no lo crean, van a volver a tocar lo que es la definición de salud y enfermedad, siendo la salud pues el completo bienestar físico, mental y social, ¿no ven? Y por su otra contraparte, la enfermedad. Si ven aquí abajo, he puesto junto a enfermedad y síndrome. ¿Por qué? Porque algo que confundía a muchos es que, y también lo dicen las teóricas, es que la enfermedad va a ser un conjunto de signos y síntomas. Y ya se recordarán que esa definición es de síndrome. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de un conjunto de signos y síntomas con una etiología o con una causa en común, o sea, todos estos signos y síntomas obedecen a una causa común, se denomina enfermedad, a diferencia de lo que es el síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas que no tienen una causa en común. Por ejemplo, el síndrome ictérico. Cuando tú pones síndrome ictérico, pues hay una amplia gama de posibles causas, puede ser enzimáticas, un Gilbert, un Crigler-Najjar, un Rotor, o obstructivas, ¿no? Como un, un cálculo. Entonces, hay múltiples causas. Eso es la definición de síndrome y enfermedad. La diferencia. Ahora, ¿de qué se trata todo esto de la semiología? Entonces, la semiología va a ser, como que viene, parte del acto médico. Va a ser los primeros 2 pilares y va a contribuir al tercer pilar, que es el juicio diagnóstico. ¿De qué va a constar? ¿Para qué les va a servir la semiología? ¿De qué se trata? ¿Qué quiere la cátedra que consiga? Que logren hacer una buena anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Que ustedes pregunten de manera adecuada al paciente, haciéndole entender, porque ya van a ver, ya te me estás rotando y bueno, también el paso de integración, es muy difícil preguntar al paciente. A veces incluso él te miente. Entonces tienen que sacarle la información, pero de la manera más pertinente y que se entienda. Y posteriormente el examen físico. Para el examen físico, pues la mnemotecnia IPA, inspección, palpación, percusión, auscultación. Ese es su pilar, siempre van a hacer eso. En cada rote que vayan, por ejemplo, este les toca cabeza y cuello, van a hacer inspección, palpación, percusión, auscultación. Aunque percusión no les sirve, en ese rote no. Auscultación, alguna que otra cosa van a auscultar, pero inspección y palpación, pues, son muy importantes. En tórax, que es su segundo rote, muy importante, en ahí sí que tenemos que hacerlo puro práctico porque hay muchas cosas, igual en abdomen. Y en el cuarto rote, que es muscular y neurológico, pues en ahí solo es inspección, palpación y movimientos. Entonces, eso.
Entonces, junto con la anamnesis y el examen físico, y aquí habría que complementar más lo que son los exámenes complementarios, imagenología, laboratorio, etcétera. Entonces, todo ello va a contribuir al juicio diagnóstico. Ya con la anamnesis, el examen físico, ustedes ya tienen que tener la capacidad de poder eh, tener una hipótesis de lo que tiene el paciente. Y ya con otras escalas más, como por ejemplo el Chilpu, les puede ayudar el juicio pronóstico y la indicación terapéutica. Este último, pues con fármaco, ¿no? Ya pasando a lo que es las bases para el conocimiento de la enfermedad, o sea, para que ustedes puedan entender lo que es enfermedad, tienen que saber la definición de lo que es etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está causando la enfermedad? Y la fisiopatología y la patogenia. No confundan, hay muchas personas que lo toman como igual. No es lo mismo, la fisiopatología es cómo actúa el cuerpo, o sea, los órganos, los sistemas, en relación a la enfermedad. En cambio, la patogenia es cómo actúa la enfermedad, qué está haciendo la enfermedad, no, perdón, qué está haciendo el agente etiológico, el microorganismo, lo que sea, para producir la enfermedad. En cambio, la fisiopatología es cómo se está adaptando el cuerpo a la enfermedad. Luego tenemos lo que es la patocronía, que se estudia en qué tiempos se produce la enfermedad. Un periodo prepatogénico, patogénico, postpatogénico, etcétera. Y la semiología, pues, que es el estudio de signos y síntomas. Y eso va a contribuir al diagnóstico. Por otra parte, tenemos lo que es la semiología, se va a dividir en dos, tres, incluso en la tercera edición de Argentina, pero los más importantes son la semiotecnia y la clínica propedéutica. ¿Qué nos importa la semiotecnia? Como les decía, esa es la parte del IPA. Inspección, palpación, percusión, auscultación. No se olviden eso, porque incluso pues se pregunta, incluso el orden, eh, siempre va a ser IPA en cabeza y cuello y en tórax, donde varía en abdomen, que es IAP. Inspección, auscultación, percusión, palpación. ¿Por qué? Porque al paciente no le puedes percutir o palpar primero antes que auscultar, vas a alterar los ruidos y troellos. Pero lo vamos a ver más adelante. Luego, clínica propedéutica. Ya, entonces, ¿qué es la semiotecnia? Es cómo tú vas a buscar los signos y síntomas, cómo tú buscas. Es la búsqueda de signos y síntomas, ya sea mediante maniobras, etcétera. En cambio, la clínica y propedéutica es la, es reunir estos signos y síntomas y interpretarlos. Entonces, eso, eh, un poco no se confundan porque saben tener parcial, sabe decir cuál es la rama de la semiología encargada de reunir los signos y síntomas. Entonces, reunir signos y síntomas, esa es semiotecnia, ¿no? Pero no, la clínica propedéutica es la que reúne y luego interpretas. Eso es la clínica propedéutica. En cambio, la semiotecnia solo es buscar los signos y síntomas. ¿Cómo, de qué manera, cuál es la técnica para buscar los signos y síntomas? Luego, un quinto pilar de la semiología, mencionaban que la ecografía, ya que este está revolucionando mucho en este último tiempo, pues al no ser un método que use radiación u otro, y se puede usar cuantas veces quieras, entonces la ecografía es un buen método complementario a la hora de la búsqueda de síntomas. Luego, signos y síntomas. ¿Cuál es la diferencia? Ya saben, el signo es algo objetivo, lo que tú puedes ver. En cambio, los síntomas es lo que te dice el paciente. Tienes que obedecer, sea como sea lo que te diga, eh, tienes que respetar lo que te diga el paciente. Entonces, y es subjetivo. Luego, con solo la clínica puedes llegar a lo que es un diagnóstico sintomático. Ya con la clínica y exámenes complementarios, ya puedes llegar a lo que es un diagnóstico de la enfermedad, ya un poco más certero. Eh, ¿Cuál es la definición de causalidad? Pues causalidad es qué es lo que está causando, qué factores de riesgo o qué microorganismo, cuál es la causa. La causalidad estudia cuál es la causa que está provocando la enfermedad. Y ya aquí con los tipos de diagnóstico, pues tenemos diferentes niveles. Inicialmente, pues tú vas a diagnosticar lo que es un diagnóstico sintomático. Es muy importante y esto no saben decir que pues te va a salvar como médico, sobre todo no ve con esto de lo que ya enjuician mucho por mala praxis, entonces
El diagnóstico sindromático te salva. ¿Por qué? Porque tú puedes poner, digamos, a ver el mismo ejemplo, un síndrome ictérico. No vas a poner algo muy certero como un Gilbert, por ahí no es, y te equivocas y ya friegas. Pero en cambio puedes poner un síndrome ictérico, ahí te sale, ya pues abarcas gran, porque es lo que ves, paciente amarillento, a veces con fiebre, entonces, perdón, paciente ictérico. Eso también tienen que usar lo que es el término médico, o sea, les van a reñir. Luego, el diagnóstico etiológico, pues, ¿qué es lo que está causando? Por ejemplo, una endocarditis por Staphylococcus aureus. Entonces, ese es un diagnóstico etiológico, un diagnóstico anatómico, insuficiencia mitral, estenosis mitral, ya estamos nomás anato ahí, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Luego, factores que intervienen en el proceso de salud de enfermedad. Entonces, se divide en sociodemográficos relacionados a servicios de salud, y los biológicos y los clínicos. Eh, y ahí para que lo lean. Les voy a pasar la diapositiva. Luego, introducción de semiología, después factores de riesgo. Ya, esta parte, ¿cómo es el proceso de la enfermedad? Entonces, el proceso de la enfermedad se divide en cuatro. Los factores de riesgo y el agente, o el agente. Luego, después de que se haga presente lo que son los factores de riesgo, pueden desencadenar lo que es la enfermedad biológica. Y posteriormente dar lo que es signos y síntomas, y lo que nosotros vamos a poder ver y visualizar, y también lo que nos diga el paciente, pues podemos llegar a un diagnóstico de la enfermedad, y lo que queremos más que todo evitar con un diagnóstico precoz son las secuelas. Entonces, luego, tenemos dos periodos, el periodo de inducción y el periodo de latencia. El periodo de inducción está entre el factor de riesgo y la enfermedad biológica. ¿Qué se refiere al periodo de inducción? El periodo de inducción, perdón, está mal escrito, se refiere a cuando entre el agente causal, tiene que tener un periodo en el cual se va a desarrollar biológicamente, y de ahí va a dar lugar a la enfermedad biológica, pero aún no se van a dar lo que son los signos y síntomas. Posteriormente de que la enfermedad ya está asentada, se da lo que es el periodo de latencia. El periodo de latencia va a estar entonces entre la enfermedad biológica y el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿a qué se refiere el periodo de latencia? Simplemente a un periodo en donde no va a haber signos y síntomas. Y ahí también es donde entramos a la prevención primaria. La prevención primaria, también al igual que el periodo de inducción, está entre el factor de riesgo y la enfermedad biológica. ¿A qué se refiere la prevención primaria? A que es un tipo de prevención, en ahí van a hablar sobre salud pública. No pasa en salud. Pero ya pasa. Entonces, ya saben lo que es prevención primaria. Entonces, se refiere al actuar del paciente antes de que se produzca la enfermedad. Por eso entre el factor de riesgo y la enfermedad biológica. Ahí haces promoción, prevención, campañas, vacunas, etc. Luego tenemos la prevención secundaria, que va a estar entre la enfermedad biológica y el diagnóstico de la enfermedad, cuando ya se presentan lo que son los signos y síntomas. Pero ya está centrado lo que es la enfermedad, entonces ahí entra lo que es la prevención secundaria. Y la prevención terciaria estaría entre el diagnóstico de la enfermedad y la secuela. Esto para que la prevención terciaria se refiere o bien a la rehabilitación del paciente o a evitar que el paciente llegue a dar lo que son secuelas, se desarrollen secuelas en él. Bien, en cuanto a modelos de causalidad que hemos hablado, que estudia lo que es lo que causa la enfermedad, entonces hay modelos. Eh, Nos dice que hay tres, en donde un factor de riesgo puede producir una enfermedad, donde varios factores de riesgo pueden producir solo una enfermedad, y donde un factor de riesgo puede producir muchas enfermedades. Un ejemplo, a ver, de un factor de riesgo que causa muchas enfermedades, la hipertensión arterial, ¿no? Puede afectar muchos órganos, pero solo es un factor de riesgo. Y muy importante, el diagnóstico diferencial. ¿A qué se requiere el diagnóstico diferencial? Una vez que ustedes tengan, digamos, un presunto diagnóstico, una hipótesis, esta la tienen que razonar. ¿Qué más puede parecer? ¿Qué más se presenta igual? Por ejemplo, una artritis reumatoide, pues un diagnóstico diferencial sería la artrosis. Claro que tienen diferentes
manifestaciones, como lo van a ver, pero sería un diagnóstico diferencial, porque el mismo paciente refiere dolor en articulaciones, entonces, que es el síntoma clave, y así, ese sería el diagnóstico diferencial. Luego, ya pasando a la relación médico-paciente, ¿qué es? Entonces, la interacción del médico, que sería en términos de lenguaje, el emisor, con un receptor, que es el paciente, y es el que busca, viene a la consulta por una solución a su problema, ya sea un diagnóstico, pronóstico, o tratamiento, o rehabilitación. Entonces, ¿de qué depende la relación médico-paciente? Del médico y del paciente y además de instituciones primarias y secundarias, siendo las instituciones primarias, pues, los más cercanos al paciente, es decir, su familia. Y las instituciones secundarias, pues ya el personal, el equipo que está constantemente con el paciente, hasta el propio, incluso el Ministerio de Salud. Ahora, tipos. Aquí, a la parte izquierda, son tipos de relación médico-paciente. Hay más, por supuesto, pero estos los que más quiero recalcar. Y a su derecha están lo que son los tipos de paciente. Entonces, en lo que son los tipos de relación médico-paciente, pues tenemos la autoritaria, que se refiere, como su nombre lo dice, hay alguien que está actuando de manera prepotente. En este caso, muchas veces el médico, quien no ve qué es lo que quiere el paciente, por ahí no quiere tomar pastillas, por ahí no tiene plata, etcétera. Simplemente el doctor va a decir esto haz, y ya, si no quieres hacer, ni modo. Entonces, la relación autoritaria. En cuanto a la paternalista, si bien en un inicio parece bien, paternalista, de padre, entonces, no, porque el médico actúa de manera que no deja tomar las decisiones al paciente. Claro, busca lo mejor, pero no le deja participar y no queremos. Y tenemos lo que es la deliberativa. Esta es la que se considera mejor. ¿Por qué? Porque en la deliberativa actúa de manera activa tanto el médico como el paciente, brindando opciones, viendo qué es lo mejor, adecuando a lo que es la economía del paciente, qué es lo que quiere, etcétera. En cuanto a la democrática, si bien su nombre dice democrática, esta se conoce también como de tipo clientelar, en donde el paciente viene y exige, digamos, tienes dolor, quiere que se pare su dolor, entonces, ya, quiero esto, y el médico simplemente obedece, le da para que se alivie momentáneamente, porque eso no le va a solucionar la causa del dolor, pues ni siquiera se la va a buscar, entonces la democrática. Y la relación activo-pasivo, un ejemplo, pacientes en coma, en donde el pasivo va a ser el paciente, porque no va a poder tomar decisiones, y el activo, el médico. Y tipos de pacientes, pues el paciente silencioso, aquí hay que tener un poco de énfasis, porque si tu paciente no habla, pues tienes que buscar la manera, no vas a dejar que simplemente ya no hable, entonces no hago nada. No, tienes que buscar maneras. Hay claves no verbales, o mímica, etcétera, que te pueden orientar. Incluso una parte de semiología es que desde que entra el paciente ya puedes estar pensando en lo que tiene, con lo que habla, con lo que observas, ya puedes ir viendo, aplicando lo que es la semiología. Paciente confuso es un paciente con múltiples signos distintos. Y paciente con alteración cognitiva, pues es un paciente que no puede narrar sus historias de manera adecuada. Aquí es donde ah, recurrimos a los familiares del paciente o a alguien que haya estado cercano a él para que nos oriente a cómo estaba el paciente antes de presentar su cuadro. Y paciente conservador, pues es pacientes que hay que dejarles que hablen, por lo menos unos 5 a 10 minutos para que nosotros prosigamos con el diagnóstico. Y esto importante en lo que son los paradigmas de la relación médico-paciente, entonces se divide en dos: el biomédico cientificista y el sociológico humanista. Si bien son un poco temas teóricos, sí saben entrar en parcial, así que tómenlo en cuenta. Entonces, en la parte del biomédico cientificista, pues tiene cuatro pilares. ¿A qué se refiere este biomédico cientificista? Se refiere a la atención de la enfermedad, a diferencia del sociológico humanista, que se refiere al cuidado del paciente. Sociológico
cuidar al paciente. Biomédico, atención de la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque en el biomédico cientificista dice que es solo atención de la enfermedad, porque es biologista. ¿A qué se refiere? No se le ve al paciente como un todo, como al principio lo ve, es un ente físico, psíquico y social. No, simplemente se le ve al paciente como órganos, por ejemplo, solo como órganos. Me duele el hipocondrio derecho, doctor. Ah, puede estar mal su hígado, me enfoco en el hígado y ya está. No me importa o no en esa relación, en ese paradigma, pues no le importa tanto lo que es cómo está el paciente, cómo está su salud, cómo está con sus familiares, etc. Y luego tenemos lo que es el pragmático. Lo que es el pragmático, el doctor, el médico, va a indicar, va a dar indicaciones sin importar la decisión del paciente. No va a importar los costos, simplemente va a indicar. Individualista es el médico más el que actúa. No deja participar tanto al paciente. Y autoritaria, pues el médico ordena. Esos son los cuatro que componen lo que es el paradigma biomédico científico. Ahora, el sociológico humanista es biográfica. Aquí en la biográfica entra lo que es la anamnesis, porque el médico ve al paciente como un todo, un ser físico, psíquico y social. Entonces ya ve todos los esquemas que pueden influir en lo que es el proceso de la enfermedad en el paciente. Y sociológico. eh, nos dice que no hay un paciente sano en una sociedad enferma. Se refiere a que hay que tomar en cuenta los otros factores, no solo al paciente como una caja de órganos, por ejemplo, sino hay que ver su alrededor. Y dogmática, en donde el médico enseña al paciente, le indica, te estoy dando este medicamento, es para esto, tienes que tomar así, y no simplemente le ordena, toma esto, ya está, cada 8 horas. Y fin, no. Entonces la dogmática pues le enseña. Y responsable, ambos actúan de manera cooperativa y activa. Ya pasando a lo que es el laboratorio clínico, es lo más clave, sencillos son, pero lo que son las partes de la solicitud del formulario y las partes del resultado del laboratorio. Aquí era que ponga una imagen, pero les voy a pasar por el WhatsApp. Entonces, las partes de la solicitud del formulario constan de cuatro, a diferencia de las partes del resultado del laboratorio, que son tres. Entonces, la solicitud consta de la afiliación, que es donde vas a poner el nombre del paciente, eh, su, pre- su edad, su fecha, su historia clínica, etcétera, y de un diagnóstico clínico. Para pedir tu formulario tienes que tener un diagnóstico presuntivo, qué es lo que estás pensando, por qué es lo que va a justificar, por qué estás pidiendo estos laboratorios. Ya pasando al tercer punto, que serían los exámenes de laboratorio, en ahí es donde ya les voy a pasar la imagen, hay que tiquear. Hay que tiquear qué laboratorio, qué los que ya debí pasar el laboratorio y ya me deben estar siguiendo. Los que están pasando radio, perdón, les voy a enviar. Entonces, los exámenes de laboratorio resultados, pues en ahí pides urea, creatinina, ni siquiera tienes que pensar, solo es tiquear y si es que necesitas algo más complementario, pues hay un apartatito. Y finalmente, firma y sed profesional. Este es muy importante. Tienen que poner siempre firme y profesional. La doctora sabe hacer el extracto y sí o sí. Entonces, partes del estado del laboratorio simplemente es filiación, lo mismo, fecha, nombre, edad del paciente, código, historia clínica y finalmente la firma y de profesional. Y como parte de la suplementaria teórica de lo que es el laboratorio clínico, pues entra lo que es el hemograma. Entonces, ¿qué es el hemograma? Es una prueba de laboratorio que se realiza en una muestra de sangre venosa de cómo práctica en bioquímica, en fisiología, la venopunción, ¿no? Y en donde vamos a estudiar lo que son los componentes celulares de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Serie roja, blanca y la plaquetaria. Y lo vamos a comparar con mm, estándares, las mediciones, y vamos a ver si tiene o no relación con alguna enfermedad. En cuanto a los componentes de un hemograma, pues serie blanca, serie roja y la serie plaquetaria. Bien, en cuanto a la serie roja, ¿qué vemos en serie roja?
Vemos los eritrocitos, el hematocrito, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, una vez más, hemoglobina corpuscular media, y la AD. AD significa amplitud de distribución eritrocitaria. Entonces, los eritrocitos, pues varían, ¿no? En hombre y mujer, dependiendo. Y tienen un gran rango de aceptabilidad, porque, por ejemplo, para los hombres es 5.200.000 hasta 6.100.000, y en mujeres de 4.500.000 hasta 5.100.000. Entonces, varía. En hematocrito, igual. ¿Qué es el hematocrito? Pues es la relación de la cantidad de eritrocitos frente al plasma. Y la hemoglobina es pues la que transporta el oxígeno, ¿no? Después tenemos lo que es el volumen corpuscular medio. ¿A qué se refiere el volumen corpuscular medio? Que su valor normal es de 80 a 100 femtolitros, perdón, aquí está 20, pero no es 20, es 80 a 100 femtolitros, este es femtolitros. Y el volumen corpuscular medio se refiere a el tamaño medio de cada eritrocito. Después de la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito, 27 a 32 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36%. Diferencia, pues es en gramos la cantidad y es simplemente porcentaje. El porcentaje del eritrocito, un 30-36% es hemoglobina. El AD, amplitud de distribución eritrocitaria, se refiere a la variación del tamaño de los eritrocitos. Hay eritrocitos, no todos los eritrocitos son del mismo tamaño, hay unos más grandes, otros más pequeños. Esto se refiere al AD. Un 11-15% tienen diferentes tamaños. Eso, de aquí, ¿qué es lo más importante que tienen que saber? La hemoglobina y el hematocrito y el eritrocito. Y estos de aquí, del volumen corporal medio final, se llaman volumen, no, perdón, y se me fue. Entonces, importante que se acuerden lo que son los porcentajes o las cantidades de lo que es el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Por qué? Porque eso les va a servir para el diagnóstico de anemia. Y posteriormente tenemos lo que es la eritrocitosis patológica. Tenemos la policistemia vera, que se refiere a una enfermedad oncohematológica mieloproliferativa que se va a caracterizar policitemia, muchos, hemia, citemia, que significa elevado. Entonces, ¿a qué se refieren muchos? A que las tres líneas están elevadas. Serie blanca, serie roja, serie plaquetaria, todas están elevadas, pero de manera patológica, no. Y se caracteriza porque la eritropoyetina está baja. La eritropoyetina, pues, es aquella hormona que va a fomentar la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Después de nuestra eritrosis secundaria, eh, que se refiere a el aumento de producción, aquí sí hay un aumento de lo que es la eritropoyetina secundaria y enfermedades sobre todo cardiovasculares. Y la eritrosis familiar, que se refiere más a componentes genéticos que alteran la producción o aumentan o fomentan lo que es la producción de eritrocitos, y la eritropoyesis patológica de la altura, que muchos de aquí de La Paz pues, deben. Se refiere a cuadros de hipoxia que van a generar un aumento de la eritropoyetina a manera de compensación de la baja de la presión barométrica. Y la clasificación de anemias, aquí es muy importante, ¿no? Lo que se ha dicho, el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces tenemos lo que son 4 grupos. En sí, todo es no hay más grupos, simplemente son estos. La microcítica, normocítica. La parte de que dice microcítica puede ser microcítica, normocítica o macrocítica. Esto en relación aquí al volumen corpuscular medio, que hemos dicho que era el que daba lo que es el tamaño del eritrocito, por ser microcítica, normocítica o macrocítica. Y la parte su complementario normocítica. La normocítica se refiere a la coloración del eritrocito porque está en relación a la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, por eso es importante que sepan. Y en relación a eso, pues ya ven aquí las diferentes etiologías que puede tener cada anemia.
Entonces, en cuanto a la microcítica, normocítica, pues lo más común es la patología renal, una deficiencia de lo que es la producción de eritropoyetina. Y lo más común es la microcítica hipocrómica. Esto se refiere dentro de este grupo está la anemia ferropénica, es decir, la deficiencia de hierro en detección tardía. Las talasemias, que son ya más patologías hereditarias, lo que es la conformación de los glóbulos rojos, el saturnismo, que se refiere a la intoxicación por plomo, y luego tenemos el grupo de las anemias macrocíticas normocrómicas. Recalcar, no existe hipercrómico, no se considera eritrocito hipercrómico, o sea, súper rojo, no hay eso. Solo es normocrómico o hipocrómico, no hay hipercrómico. Ya, entonces dentro de la macrocítica normocrómica, eh, por déficit de vitamina B9 y B2, ¿en qué puede dar? Por ejemplo, mujeres embarazadas, por eso que se les complementa con ácido fólico, que es la vitamina B9, y la cobalamina, que es la B2. Pacientes con quimioterapia, pacientes con ingesta de hidantoína y pacientes con hepatopatías e hipotiroidismo, hipo, eso se les da lo que es la anemia macrocítica normocrómica. Y finalmente la normocítica normocrómica, anemias hemolíticas, ¿no? Destrucción del eritrocito de manera patológica. Y la ferropénica, eh, detección temprana, a diferencia de la detección tardía, que ya se decolora el eritrocito. Y en enfermedades crónicas. Esto sí, acuérdense, en las enfermedades crónicas, como sepsis, tumores, etcétera, pero que sean crónicas, son normocíticas, normocrómicas. Es decir, no hay alteración de su coloración ni de su tamaño. Están normales, pero paciente refiere anemia. ¿A qué se llama anemia? Anemia se dice a la disminución de hemoglobina, ¿ya? Y después las pérdidas de sangre agudas, cortes, hemorragia, ¿no? Y anemias apáticas ya propias de la médula ósea. Y aquí, para acabar lo que es la serie blanca, eh, estos dos términos se tienen que ver. Eh, lo que es leucocitosis, osis, que significa elevación, y leucocitopenia. No repetir. Ya. En cuanto a la leucocitopenia, bajo. Ya. Hay dos tipos de leucocitosis o leucocitopenia. Puede ser leucocitosis fisiológica o patológica. O puede ser una leucopenia fisiológica o patológica. ¿A qué se refiere? La fisiológica, no hay alteración de los componentes de la serie blanca. ¿Cuáles son los componentes? Neutrófilos, callados, basófilos, eosinófilos, monocitos, etcétera. No están alterados. Sus rangos, su porcentaje está normal. A diferencia de las patológicas, por ejemplo, en infecciones, ¿cuál es el primero que va a una infección? Neutrófilo. Entonces, en estos pacientes ya hay una neutrofilia, es decir, está elevado los neutrófilos, pero los linfocitos están normales, basófilos están bajos, linfocitos están bajos en relación a neutrófilos. Eso es patológico, porque puede haber lo que son leucopenias o leucocitosis fisiológica, ¿ya? Y eso, chicos. Gracias. Esa sería la exposición por ahora. Me voy a comunicar con lo que es con su representante para ver lo que es cómo va a ser su ECUE, el práctico, si va a ser más teórico o presencial. De todas maneras, les va a ser muy útil antes de lo que es la semana de su parcial, el práctico, porque he visto que en su cronograma hay una gran ventana de tiempo. Creo que tienen el escrito en una semana y después en una semana más y a la siguiente semana todavía recién es su práctica. Entonces hay que ver cómo están con las teóricas. A ver si me comentan ahorita en el chat cómo están las teóricas, en cuál teórica ya están y si se están dando o no las teóricas. Porque, claro, dicen, hay fechas de las teóricas, pero hay algunos docentes que no dan, que no tienen tiempo, que no van a venir, etcétera. Entonces, eso, quisiera saber en qué teórica están y si se están dando de manera regular. Sí, sí. Ah, ya, ya. Y
Está, mm, ¿están dando todos? ¿Todos han dado o hay algunos que no están dando? Porque eso también, ¿cómo lo habrá, hablado su representante? Por ejemplo, las teóricas que no se dan no deberían entrar a su parcial. Entonces, eso tómenlo en cuenta, como pregunten a sus representantes cómo han quedado. Eso y eso, como decía, va a haber un eco de práctico, más que todo enfocado a lo que es cabeza y cuello. He visto que están pares craneales, entonces, vamos a estudiar lo que son pares craneales, de manera practical lo vamos a hacer. Lo malo es que pares craneales, si quieren les doy, no hay problema. Lo malo es que van a volver a tocar en el cuarto rote. Y por eso voy a preguntar al doctor Meliton, creo que es el jefe de cátedra 9 de todo medicina. Entonces, para que me diga cómo va a ser. Y eso, chicos, gracias.